Buenas tardes amigos, les habla Onésimo Ríos de Defensiva 34. En esta ocasión para traerles una previa, un resumen de todo lo que implica a la división este de la Conferencia Nacional. Esta división es la más mediática de toda la NFL. Tiene una particularidad: los 4 equipos que la conforman han sido campeones del Super Bowl por lo menos en una ocasión. Es la única división de toda la NFL con esta característica. Pues bien, vamos a entrar de lleno, vamos a hablar de los 4 equipos, vamos a hablar de sus posibilidades, de sus fortalezas, sus debilidades y qué pudiéramos esperar para esta temporada 2025. Vamos a comenzar, el orden que vamos a llevar es en cómo son favoritos en nuestra perspectiva. Tenemos que comenzar sí o sí con los actuales campeones, los Philadelphia Eagles. Eh, eh, Son favoritos incluso para repetir el campeonato, para convertirse en bicampeones, aspirar a comenzar a formar una dinastía. Es un equipo muy completo. Jalen Hurts es un mariscal que está subestimado, a veces no recibe el crédito que merece. Tiene un grupo de receptores bastante bueno, bastante destacado ahí con AJ Brown y con Davonta Smith. La línea ofensiva, ni qué decir, brinda excelente protección, abre huecos a los corredores. Sacó un Barkley que fue el ariete de esta ofensiva la temporada 2024 y todo esto regresa. La ofensiva no tenemos motivos para pensar que va a disminuir su nivel. Si acaso las dudas puedan estar en el costado defensivo. Se fueron algunas figuras importantes como el tackle defensivo Milton Williams o el edge rusher Josh Sweat. Tienen talento emergente. Este equipo se ha distinguido por reclutar excelente talento los últimos años. El gerente general Howie Roseman ha hecho un trabajo impecable y se espera que algunos de esos jóvenes que no han tenido tanta participación den un paso hacia adelante para poder suplir esas salidas. En la agencia libre fueron relativamente discretos, llegaron por ahí 2 rushers que pudieran contribuir. Quizás no tienen categoría de estrellas, pero pueden entrar en la rotación, como ese Azizo Yulagi, que viene de un rival divisional de los Gigantes, o Josh Uche tras un paso con Nueva Inglaterra y con los Kansas City Chiefs. El escenario optimista para Filadelfia, pues desde luego tendríamos que ponerlos para repetir como campeones del Super Bowl, o por lo menos para llegar a esas instancias. Y pesimista, pues sería que no pasaran de ronda divisional, porque con todo y que tienen algunas salidas importantes en defensa, el roster sigue siendo uno de los 3 mejores de toda la NFL. Bien, el segundo equipo en nuestra lista jerárquica son los Washington Commanders. Fueron segundo lugar de la división la temporada 2024. Jaden Daniels tuvo una fantástica temporada de debut, fue el novato ofensivo del año, logró lastimar defensivas con su brazo y corriendo. Y Washington era uno de los equipos disponible para gastar. Fueron este talento, pero sí contrataron jugadores en posiciones clave para seguir potenciando, sobre todo la ofensiva, y seguir construyendo alrededor de Jaden Daniels. En un intercambio con Houston se hicieron de los servicios del tackle Laremy Tunsil, que va a ser el encargado de proteger el lado ciego de Jaden Daniels. Y trajeron por ahí a Deebo Samuel para hacer pareja con Terry McLaurin, uno de los mejores receptores, quizás no tan mediático, no se habla tanto de él, pero es la principal arma de Washington. Si vemos una buena versión de Deebo Samuel, algo parecido a lo que nos mostró hace 3 temporadas en San Francisco, va a conformar un dúo letal al lado de McLaurin. Yo tengo mis dudas, Deebo viene de 2 temporadas irregulares, pero creo que Cliff Kingsbury pueda llegar a sacarle talento. Por ahí en pretemporada lo vimos en algunos videos ligeramente pasado de peso. Esperemos por el bien de Washington que Divo pueda
retomar ahí un buen nivel físico y pues sobre todo jugando, ¿no? En el draft escogieron un tackle también, Josh Connerly, pudiera ser titular inmediato o puedan guardarlo ahí para irlo desarrollando poco a poco, pero la intención es clara, es proteger a Jaden Daniels, que no lo golpeen. Daniels necesita ganar masa muscular, es un quarterback muy delgado, aparentemente muy frágil, debe aprender a quedarse un poquito más en la bolsa y salir solo cuando sea estrictamente necesario, pero fuera de ello, Washington, la versión que nos va a presentar en el campo va a ser mejor que lo que vimos en 2024. La defensiva quizás no estuvo al mismo nivel que el ataque el año pasado. Llegan varios jugadores para fortalecer el centro de la defensa, quizás ninguno es un gran estelar, pero van a establecer una rotación interesante. Hay que ver en el pass rush quién va a dar un paso al frente, porque esa es una asignatura pendiente que tiene Washington, pero recordemos que su coach, Dan Quinn, es de extracción defensiva. El perímetro yo estoy seguro que va a mejorar bastante. El novato del año pasado, Sam Bristol, tuvo algunos destellos, fue irregular, en su segunda temporada va a dar un paso al frente. Llega Jonathan Jones de los New England Patriots, es un corner que si bien está ya entrado en años, va a aportar, es bueno en la cobertura personal, puede jugar en el exterior o puede jugar como slot. Y reclutaron en el draft también a Trey Amos, un corner que viene de la Universidad de Ole Miss, por lo que el perímetro deba mejorar lo suficiente. En Washington, un escenario optimista, pues que le ganara la división a Filadelfia y por lo menos repetir en la final de conferencia. Un escenario pesimista, que las contrataciones no rindan. Larry Tunsil, aunque es un gran tackle, tuvo una temporada irregular en Houston 2024. Diego Samuel, ya lo comentamos, viene de un par de temporadas que no han estado a la altura de su contrato. Entonces, si estas dos contrataciones no sirven, pues la ofensiva pueda llegar a batallar. Y hay que ver, ahora que ya hay más tape, más cinta para estudiar a Daniels, a ver si no tiene una ligera regresión, lo cual no necesariamente va a indicar que es un retroceso absoluto en su carrera. El segundo año de los quarterbacks suele ser muy irregular, o bien despegan, teniendo ahí una ligera mejora en sus números, en sus progresiones, en sus lecturas, o a veces al parecer se estancan un poquito, pero no es tanto eso, sino que los coordinadores defensivos rivales pues están más informados para poder ajustar en contra de ellos. Bien, analizando son los vaqueros de Dallas. Permítanme un segundito para tratar de poner la diapositiva. Estamos batallando un poco aquí con el sistema. Un segundo, por favor. Bien, listo. Dallas Cowboys. Dallas, todo el mundo sabemos, es uno de los equipos más mediáticos, más polarizantes, o los amas o los odias. Dallas, esta posiblemente sea su última oportunidad de trascender. Es un equipo con un nivel de talento bastante interesante. Dak Prescott, su mariscal de campo, es un quarterback que pone excelentes números en temporada regular, pero que en los playoffs suele quedarse corto. Talento lo tiene, viene de una temporada en la que se lesionó, pero si logra mantenerse sano las 17 semanas, pues lo más probable es que va a tener a su unidad ofensiva, a su ataque a tope. CeeDee Lamb es una estrella, es uno de los mejores receptores hoy por hoy en la NFL, y tiene una gran conexión con Prescott. Y llega George Pickens de Pittsburgh, es un jugador con muchísimo talento. Las únicas dudas con él son más que nada su disciplina, que a veces se dice que es un jugador que no está dispuesto a sacrificarse por el equipo, que no le gusta bloquear para aportar en el juego terrestre. Es un receptor que si no lo busca seguido el quarterback
pues empieza por ahí a fastidiarse, a hacer berrinches. Esperemos que pueda centrarse porque tiene mucho talento y la dupla que pueda llegar a formar con CeeDee Lamb sería simple y sencillamente espectacular. El resto del elenco en el ataque aéreo de Dallas es aceptable, no necesariamente muy peligroso, pero alrededor de estos dos, de Lamb y de Pickens, puede formarse un circo aéreo pues de lo mejor en la liga, obviamente con Dak Prescott lanzándoles. La línea ofensiva no es lo mismo que hace algunos años, pero Dallas optó una vez más por reclutar en primera ronda un liniero ofensivo, Tyler Booker, un guard de la Universidad de Alabama, un jugador muy sólido. Este tipo de selecciones suelen no ser muy apreciadas o valoradas por la afición. Los jugadores de línea no son los más famosos, pero sí son los más importantes. La línea ofensiva, si no ofrece la protección suficiente a su mariscal, pues difícilmente va a poder llegarse a buen puerto, o si no abre huecos para los corredores igual. Todo parte de la línea. Entonces, poco a poco Dallas empieza a tratar de conformar la línea. Era una línea que ya se estaba volviendo vieja, ya se han ido algunos jugadores, ya se han retirado otros tantos, pero poco a poco empiezan a reconstruirla y siempre tradicionalmente ha sido uno de los fuertes del equipo de la estrella solitaria. En defensa, vamos a ver Matt Eberflus cómo funciona como coordinador defensivo. Micah Parsons al día de hoy aún no le dan su extensión de contrato, pero va a llegar indiscutiblemente, se va a convertir en el jugador defensivo mejor pagado de toda la historia y desquita lo que sea que le vayan a pagar. Es un jugador que siempre está aportando. Es un jugador que siempre está entre los líderes en capturas de mariscal, pero no solo eso, es un jugador que sellando el hueco, impidiendo que los corredores por fuera logren desarrollar una jugada muy exitosa. Es el alma y corazón de la defensiva. La duda de Dallas quizás está más por el centro de la línea porque han batallado los últimos 2 años para contener la carrera. El perímetro debe estar bien, si están saludables, Daron Bland y Trevon Diggs, no hay nada más que agregar, es una excelente mancuerna de esquineros y llega también vía draft otro esquinero, Shavon Rebel, en tercera ronda, que pudiera entrar a la rotación desde el principio, y si no, pues es un elemento interesante para irlo desarrollando e insertarlo poco a poco en la defensa, ya sea esta temporada o la siguiente. Donovan Ezeudu es también un rusher interesante que pudiera llegar a ser ahí un buen complemento para Micah Parsons, entonces tiene los elementos también. Quizás no será de las 5 mejores defensivas, pero tienen bastantes jugadores importantes, sólidos dentro de los titulares, por lo que Dallas debe pelear. Las dudas también llegan por el entrenador. El entrenador Schottenheimer va a hacer su debut como entrenador en jefe, pues obviamente dirigiendo a los vaqueros. No sabemos cuál va a ser su estilo, si va a ser un coach enérgico, formador, si va a batallar un poquito ahí para poder orientar a tantos egos grandes que hay dentro del equipo, pero definitivamente pues tampoco sería una gran sorpresa si se llevara la división. Este equipo en la temporada antepasada estaba compitiendo bastante bien. Bien, por último vamos a hablar de los Gigantes de Nueva York. Es un equipo que están en plena reconstrucción. A mí en lo particular me parece que están haciendo muy bien las cosas. Tienen un núcleo joven interesante. El draft del año pasado, 2024, pocos hablan de él, pero fue bastante efectivo. Malik Neighbors se convirtió en un receptor de más de 1000 yardas a pesar de no tener un quarterback confiable lanzándole. El corredor que tomaron por ahí también tomó la titularidad, un par de jugadores en el perímetro, un corner, un safety, no fueron estrellas, pero vaya, aportaron lo suficiente desde su primera temporada. Y en particular, este draft luce muy auspicioso. En primera ronda tomaron a Abdul Carter,
que pudiera entrar ahí a formar una parte de una rotación tremenda de Rodgers, que ya incluye a Brian Burns, que es una estrella de la liga, donde está Thibodeau, que si bien no ha estado a la altura de su estatus de primera ronda de draft, es un jugador que aporta, y si Abdul Carter comienza a producir desde un principio, ese trío va a ser fenomenal, va a ser un terror para los mariscales rivales. En cuanto al ataque, la línea ofensiva, muchos la critican, no es tan mala, solo que no han tenido salud. En 2024 no pudieron repetir alineación prácticamente en toda la temporada. Si encuentran continuidad, esta línea puede ser por lo menos solvente. Cam Scarebo es otra selección que me gustó mucho, un corredor, no sabemos qué tanto va a aportar. Gigantes tiene ahí un par de corredores que pueden con toda la carga. Nunca está de más tener un tercero y lograr establecer una ofensiva de carrera por comité. Y la duda es en el mariscal de campo. De entrada creemos, parece ser un hecho, que el titular va a ser Russell Wilson, un veterano que ya todo el mundo sabemos que ha tenido momentos brillantes, llegó a 2 Super Bowls, ganó uno de ellos, pero desde hace 3 o 4 años Wilson ya no es el mismo. En Denver tuvo una estadía regular, en Pittsburgh también aceptable, quizás ligeramente más que eso, pero no pasó gran cosa con él. Sin embargo, representa una mejora respecto a lo que tenía Gigantes el año pasado. Eligieron en primera ronda también a Jackson Dart, un joven muy interesante. La lógica nos invita a pensar que no va a ser titular de inicio. Lo ideal sería que pudiera pasarse toda la temporada en la banca aprendiendo. Y hay otro jugador que nadie habla, James Winston, ¿no? Que también lo adquirieron en la agencia libre, que es una póliza de seguro, es un quarterback que si bien nunca ha sido una gran estrella, tiene ya bastante experiencia como titular a nivel NFL. Si Wilson falla o se llegara a lesionar, pues la posición está bien cubierta. Es difícil ver a los Gigantes trascender, sobre todo porque sus 3 rivales divisionales pues lucen más completos en su roster y con más ya con un proyecto un poquito más cimentado, de más tiempo, pero lo que están haciendo los Gigantes es bueno, indiscutiblemente. Creemos que sí van a dar un paso al frente. Mi escenario optimista para ellos es que estén rondando por ahí el punto 500. El pesimista pues es simplemente que no funcionen todos los refuerzos y el proyecto del coach Brian Daboll termine ya siendo un fracaso. Sin embargo, creemos que van por bastante buen camino. Y bien, amigos, pues básicamente con esto cubrimos la previa de toda lo que es la división este. Quiero invitarlos a que si les gusta el contenido que estamos generando, se suscriban al canal. Vamos a estar trayendo división por división, semana por semana, hasta poquito antes de comenzar la temporada 2025. Pues bueno, me gustaría leerlos en sus comentarios para ustedes, quiénes son los favoritos, concuerdan con nuestro análisis o no. Siempre se vale que haya opiniones divididas, discrepancias. La crítica, cuando es constructiva y bien intencionada, siempre será bien recibida. Una retroalimentación pues nos ayuda bastante a formarnos una idea o un criterio más completo. Por mi parte es todo. Yo soy Onésimo Ríos de Defensiva 34. Gracias por el favor de su atención y nos vemos en el siguiente capítulo.